Nos unimos en la oración. En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Padre bueno, desde lo profundo del corazón, Señor, solo agradecerte por este día que abres delante de nosotros todavía una vez. Y cada día que abres es una oportunidad, Padre, para profundizar un poco más el sentir de nuestro Señor Jesús en el corazón, para ir transitando ese camino que nos lleva a la entrañable comunión. Y esa comunión primero la rogamos aquí, Padre, en dirección al apóstol de distrito, para que podamos andar en su corazón, en su sentir, así con cada uno de los siervos y de las almas, Padre, que podamos, que cuando tú coloques de tus ojos y tus oídos, entonces puedas ver a uno solo, con las diferencias de sentimientos, de situaciones, de las cosas que nos van pasando en el corazón a cada uno, pero que puedas ver un mismo sentir. Ese ruego intenso, Señor, por la venida de tu Hijo. Y entre tanto, tú puedas colocar la palabra que sea eficaz, esa palabra que necesitamos, Señor, para seguir, para levantarnos, para andar, para ser consolados, pero también la fuerza necesaria para poder dar testimonio de ti delante de los otros. Padre bueno, puedas guardar a cada uno de aquellos que participará de esta hora en sus lugares, Señor. Algunos lo harán en sus lugares de internación, otros en sus hogares. No podemos imaginar la forma en que se participa de esta hora, pero tú nos tienes a todos delante y entonces colocarás lo que sea necesario en cada corazón. Padre bueno, te rogamos, nos acaricies el alma. Te lo pedimos por Jesús en los apóstoles. Amén. La palabra para hoy está en Juan, en el capítulo 8, en el versículo 36, y aquí dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hasta aquí. Ante todo, una cordial bienvenida para cada una de vuestras y nuestras almas en la casa de Dios. En esta hora, porque la casa de Dios no solamente son las cuatro paredes que nos contienen, sino la casa de Dios es el lugar donde habita cada alma que espera el cumplimiento de la promesa, cada amado y bendito de Dios. Y quiero colocar inicialmente los saludos del apóstol de distrito, de los apóstoles, de los obispos y de cada una de las almas con las que nos vamos vinculando a pesar de las circunstancias. Y no solamente no es un recordatorio, sino que es el deseo que en ese saludo entonces podamos vernos en el corazón del otro. Esta palabra de Juan, que es traída para nuestra alma hoy, Jesús de muchas maneras intentaba explicarle a las personas de aquella época quién era, qué significaba su venida en medio de los hombres. Y no se trata que nosotros nos pongamos en una posición de jueces para decir que a lo mejor les costaba entender o que les costaba creer, porque siempre las
los conceptos los tenemos que tomar en el contexto en que se realizaban. Y entonces, por un instante sería necesario que nosotros nos viéramos en aquella época delante de Jesús, cuando nos habla las cosas que habla, cuando dice las cosas que dice, nosotros hubiéramos creído. Entonces no se trata de juzgar, sino que se trata que en este tiempo de gracia que el amado Dios nos ha regalado, nos esforcemos por creer y nos esforcemos por entender. Porque Jesús, mejor dicho, el apóstol en los pensamientos hace referencia en aquella época, como en muchas otras, había esclavos. Y sería bueno que mientras vamos escuchando la palabra hagamos algún parangón con la época actual, porque hoy también hay distintos tipos de esclavitud, que a veces están disfrazados o velados de otras formas, pero todavía hoy sobre la tierra hay millones de esclavos. Y entonces estaban en aquel tiempo los esclavos, ellos trabajaban, tenían que obedecer y no recibían ningún salario. Por el contrario, aquellos que no eran esclavos, los hijos, por ejemplo, cada uno obedecía a su padre, pero tenía derecho a la heredad de su padre. Eran dos situaciones absolutamente distintas. Cuando Jesús, el título donde está contenido este versículo, dice: la verdad os hará libre. Y dice al principio en el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. No le estaba hablando a los gentiles, no le estaba hablando a los que creían en otros dioses. Le estaba hablando a los judíos que habían creído en él. No eran muchos, porque muchos judíos no reconocían a Jesús, pero ahora le estaba hablando a los que habían creído en él. Y les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero muchas veces la palabra de Dios se choca con nuestros conceptos, con nuestras presunciones, con nuestra soberbia. Y entonces, el otro día leía, en realidad es una frase que guardo en algún lugar de la memoria porque es algo que siempre se pone en práctica. Napoleón dijo alguna vez que compraríamos al hombre, haríamos un gran negocio comprando al hombre por lo que vale y vendiéndolo por lo que cree que vale. Y el tema no es ser libre solamente, el tema es sentirse libre. Porque estos judíos que habían creído en él y que estaban conversando con Jesús y que recibían esta palabra, en un determinado momento chocan con este concepto de Jesús, porque le dice: si nosotros ya somos libres, si nosotros somos de Abraham. Es como que estaban negando esa libertad que Jesús les estaba ofreciendo. Y entonces, de vuelta, una cosa es lo que somos y otra cosa es lo que creemos que somos. En Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 17, también hay un texto muy conocido, cuando el Espíritu habla a las iglesias, en este caso a la última, a la Odisea, y le dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y desnudo, nada más. La distinta perspectiva de lo que somos, de lo que creemos que somos, a lo que somos delante del amado Dios. Y entonces, el texto decía: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La palabra nos hace libres, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos hace libres, la fe nos hace libres, pero ¿libres de qué? Porque no se trata tampoco entonces de que comprendamos un texto o comprendamos las Sagradas Escrituras, pero no sabemos para qué sirven, no sabemos cómo se usan, no en la vida del otro, sino en la vida de cada uno de nosotros. Y Jesús abrió las puertas de la libertad para aquellos que creen en Él. Ahora nosotros, ¿esto lo dejamos solamente como un conocimiento en nuestro corazón o nos sentimos libres? Porque a veces hay distintos tipos de esclavitud y no necesariamente tienen que ser factores externos. Muchas veces somos esclavos de nuestras palabras,
Somos esclavos de nuestras limitaciones, somos esclavos de nuestro carácter, somos esclavos de nuestras percepciones, somos esclavos de aquello a lo que no estamos dispuestos a renunciar, somos esclavos de aquello a lo que no estamos dispuestos a creer. Y también pensaba en una persona que a lo mejor se endeuda en demasía y ya se le han cortado todas las líneas de crédito. Entonces, ¿a dónde va? A un prestamista. Y el prestamista le presta. No importa cuán altos sean los intereses, el prestamista le presta. Pero mi pastor dirigente siempre decía que el prestamista te dice, me debe, que me pague. Me debe, que me pague. Y a veces uno, en la pretensión de, aún estando endeudado, de querer salir de esa deuda contrayendo más deuda, a veces hacemos eso, no con las cosas materiales, a veces hacemos eso con las cosas espirituales. A veces somos esclavos de un sentimiento y no hacemos otra que buscar alimentar ese sentimiento para encontrar algún tipo de libertad que en definitiva nos hace encontrar con la realidad, que estamos encerrados en nuestros propios pensamientos. Esa libertad que Jesús ofrece, y dice, el Espíritu Santo nos da acceso a la libertad en Cristo. Porque cuando hemos recibido el don del Espíritu Santo de manos de un apóstol, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Y entonces, como fue dicho y como nos ha sido enseñado, recibimos ese don de lo alto que nos iba a traer de lo que era de Jesús y nos lo iba a hacer saber. ¿Para qué? Para caminar el camino que nos conduce hacia la verdadera libertad. Y esa verdadera libertad es un concepto diferente del concepto material. Uno puede estar atado a un compromiso, atado a un trabajo, atado a un lugar, atado a una situación, atado a una cama, a una enfermedad, pero puede ser libre en Cristo. Es otra libertad aquella de la que hablaba nuestro Señor Jesucristo. Pero de vuelta, es menester que echemos una mirada a ver si esto nosotros lo podemos sentir en el corazón, o cuando aparece el primer problema, o la segunda, o la tercera, o la cuarta circunstancia, entonces ya nos empezamos a decaer, a entristecer lo suficiente. La tristeza también es una forma de esclavitud. Dice, y entonces ese Espíritu Santo nos da acceso a la libertad. ¿Y por qué? Porque nos trae de lo que es de Jesús. Yo siempre asocio a esto una y otra vez en mi corazón, como que el Espíritu Santo nos viene a contar cómo es la patria celestial. Jesús nos vino a contar cómo es la patria celestial. Y queremos saber y enterarnos de cómo es la patria celestial porque esperamos ir allá, tan solo por eso, ni más ni menos que por eso. Y como esperamos ir, entonces queremos saber cómo es. Y entonces dice acá, nos libera del peso de la ley. La libertad de Jesucristo nos libera del peso de la ley, del ojo por ojo y diente por diente. La libertad de Jesucristo nos libera del pecado, nos libera de la culpa, nos libera de la muerte, porque Jesús dijo, yo vivo y vosotros también viviréis. Y sin embargo a veces nos toca enfrentar la muerte de algún ser querido, de un amigo, o la de nosotros mismos. Pero quedamos en la esclavitud de un sepulcro, o quedamos en la certeza de que nuestra alma vive porque Jesús vive y esa vida de Jesucristo trasciende las cosas materiales y entonces trasciende el cuerpo y los tiempos y las cosas que se tocan. Y se trata de que podamos creer y sentir esta libertad aún en los puntos críticos, porque a veces cuando las cosas le suceden a otro, entonces es más o menos fácil entender, es más o menos fácil predicar. Cuando les pasan a otro, es más fácil contarle a otro el Evangelio, pero cuando me pasa a mí, cuando les pasa a cada uno de nosotros, ¿seguimos sintiendo esa libertad? Porque la libertad de Jesucristo entonces también nos ayuda a orientar nuestra vida en dirección a Jesús. Y esa libertad nos ayuda a
a que elijamos el camino de la obediencia, dice aquí, para estar en la comunión. Porque si hay algo que caracteriza al Padre y al Hijo, es que son una sola cosa. Yo y el Padre una cosa somos. Jesús glorificó al Padre y el Padre glorificó al Hijo. Ese es el estado de la naturaleza del ser de Dios, la comunión, el ser una sola cosa. Y si somos libres en Cristo, entonces también a partir de la obediencia, no de la obediencia ciega, porque, como dijo el apóstol mayor, Dios quiere que sepamos aquello en lo que creemos, que entendamos lo que creemos, que estemos absolutamente convencidos de lo que creemos. Y entonces, por ese convencimiento y por esa fe y por esa determinación, entonces nos vamos adentrando en esa libertad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, los judíos que creían en Jesús, le decía: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? De cierto te digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús les estaba trayendo como le estaba diciendo y trayendo al conocimiento de ellos y al nuestro, cómo son las cosas en la patria celestial. Porque el pecado nos separa de Dios. Y solamente por el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo y por el cumplimiento del plan de Dios para redimir al hombre, entonces podemos volver a alcanzar esa comunión, pero de la mano de la obediencia de fe. Dice acá de vuelta: elegimos el camino de la obediencia en libertad para poder estar en comunión. Y de vuelta, a veces cuando, como se dice materialmente, cuando las papas queman, a veces queremos soluciones inmediatas o soluciones más tangibles, cosas que se puedan tocar, soluciones que puedan disipar o menguar aquello que nos está faltando o aquello que nos está sucediendo. Pero la libertad de Cristo está más allá. Y hoy esta palabra viene para que entonces echemos una mirada sobre quizás esos atisbos de esclavitud, de aquellas cosas de las que todavía somos esclavos en nuestro corazón. Yo anoté algunas acá. A veces uno se siente solo, aunque esté rodeado de gente. Pero la libertad de Cristo, y se encierra ahí. Es como que se metió en una cárcel y cerró por dentro y tiró la llave. Pero Jesús dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la libertad de Cristo supone sentir esa presencia de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice: quédate tranquilo, yo te quiero, yo estoy acá. Claro, no lo podemos ver con los ojos materiales, es imposible ver con los ojos materiales, pero es posible verlo con los ojos espirituales, es posible sentirlo en lo muy profundo del corazón. Y cuando eso pasa, pues entonces nada tiene más importancia que ese sentir. Podemos ser esclavos de la ignorancia. Yo no quiero saber, no quiero escuchar. No quiero que me expliquen nada. Cuando alguien viene y nos ayuda a perdonar, y a veces nosotros estamos tan encerrados en nuestros propios conceptos de lo que tenemos contra el otro que no queremos escuchar. Nosotros ya en el corazón lo hemos condenado, somos esclavos de esa determinación nuestra. Y entonces no queremos escuchar nada, preferimos guardarnos en la ignorancia, pero Dios quiere que sepamos. Dios quiere que sepamos, Dios quiere que entendamos, Dios quiere que nos levantemos. Dios quiere que volvamos a empezar, por eso el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ser, hermanos, esclavos también de la tentación, diciendo que hay algunas cosas que nos pueden. Y entonces acomodamos los hombros y decimos: y bueno, me puede. Pero dice en Santiago: Dios no tienta ni es tentado de ninguno, sino que la concupiscencia que da luz al pecado y el pecado a la muerte. Y Dios nos mantiene en el conocimiento de las cosas de Dios para que cuando hay algún atisbo de tentación, cuando empezamos a decir que esto me puede,
entonces podamos reconocer que eso no es de Dios. En la libertad podemos reconocer las cosas que son de Dios y las cosas que no son de Dios. Cuando ese don del Espíritu Santo entonces está en plena actividad en nuestro corazón. Y para que esté en plena actividad en nuestro corazón es necesario que le demos lugar, invariablemente, hacerle lugar. Y para hacerle lugar a Dios tenemos que correr las cosas que ya tenemos en el corazón. Recuerdo ahora, alguien contó una vez que un niño que hacía en los dibujos que la maestra le hacía y le pedía que hiciera con respecto a su familia, él nunca dibujaba a un hermano que tenía. Y siempre alguien que le pedía que hiciera un dibujo, él nunca dibujaba a su hermano, probablemente por los celos propios que a veces tienen los hermanos cuando son pequeños. Y entonces a veces alguien una vez le preguntó, pero acá falta tu hermano, ¿por qué no está? Y entonces él le dijo, porque no entra. No entraba en el dibujo. En honor a la verdad, no entraba dentro de los límites del dibujo que él había determinado. El hermano entraba, seguramente que entraba. Ahora, y en nuestro corazón, ¿qué cosas no entran? ¿Quién no entra? Porque a este niño lo mandaban recurrentemente a hacer un dibujo y le pedían, dibuja a tu familia. Y dibujaba al perro, al gato, al canario, pero al hermano no, porque no entraba. Echemos una mirada, porque hermanos, todos venimos de algún lado, todos tenemos una historia, todos tenemos una familia, todos hemos vivido situaciones diferentes. Y que nos tocaron el corazón de una u otra manera, porque somos todos distintos. Pero si podemos permanecer en esa libertad como cristianos, podremos guardar esa fe en Jesucristo, podemos guardar los valores del Evangelio, podremos quedar en la oración, podemos querer participar de los oficios divinos, que es el instante en el que Dios habla a nuestras almas a través de vasos de barro. En esto creemos, pero que podamos reconocer cuáles son las cosas que nos limitan. Porque si nos colocaran en una celda de muchos kilómetros cuadrados, uno podría pensar, estoy libre, puedo ir por donde quiera ir. Me puedo bañar en los arroyos, puedo subir a las lomas, puedo dormir bajo un árbol. Pero en algún momento me voy a encontrar con los barrotes de la celda. Y no es una celda externa, es una celda interna, que es aquel lugar al que no le he permitido entrar al amado Dios con su palabra y con el sacramento. En la libertad de Cristo, Dios nos libera del pecado y de la culpa. Y no queremos decirle, pero porque los judíos que creían entonces en Jesús le decían, pero nosotros somos hijos de Abraham, ¿qué nos vas a venir vos a decir ahora que no somos libres? Jesús les dice por ahí, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Seguro que era una conversación un tanto tensa. Pero Jesús no podía decir otra cosa porque Jesús es verdad. El tema está en si nosotros lo podemos comprender. Porque a veces muchos cristianos dicen, y muchos que siguen otras religiones y otros vínculos con Dios, entonces muchas veces se escucha decir a las personas que creen en Dios, pero si yo no hice nada malo. Pero cuando conocimos la Iglesia Nueva Apostólica nos dimos cuenta que eso no era suficiente. Que no hacer nada malo no es ningún logro. Que había que sumergirnos en los evangelios, que había que creer en nuestro Señor Jesucristo, que había que ser capaz de juntar las manos y orar al Padre y sentir ese vínculo, que cuando oramos, pues entonces el Padre nos escucha, porque oramos en libertad. Porque tenemos un Dios que quiere que oremos en libertad y que le digamos lo que nos pasa, aun cuando no sea lindo, aun cuando no esté bien lo que nos pasa,
Porque a veces le oramos al amado Dios y tenemos que blanquear y colocar delante sentimientos que sabemos que no son agradables delante de Dios, pero andá y decirle la verdad. Digámosle la verdad. Porque una mentira, para ser tapada, necesita una mentira más grande. Pero cuando decimos la verdad, entonces ahí se cortó y ahí se terminó. Y entonces no queremos tomar por menos lo que significa el pecado y la culpa. Porque si no estaríamos como estos judíos que creían en Jesús, pero de alguna manera mostraban que ellos creían en Abraham y entonces estaban bien. Y si nosotros llegáramos a minimizar lo que significa el pecado y la culpa, sería parecido a decirle, pero nosotros esto lo arreglamos. Esto lo corrijo, no pasa nada, esto no es un pecado. No siento culpa por esto. Jesús vino a poner blanco sobre negro en cada una de nuestras almas, a mostrarnos cómo era el Padre. Por eso el texto dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Está el amado obispo Altare, tengo el gusto de poder compartir esta hora con él aquí. Pueda él colocar entonces su corazón. Queridos hermanos y hermanas, a medida que avanzaba esta explicación que tan hermosamente todos recibimos esta mañana, volví a reafirmar en mí las primeras palabras de nuestro apóstol, cuando al principio él dijo, esforzarnos en poder entender y poder comprender. Requiere ese esfuerzo. Y verdaderamente en la enseñanza que nos brindó el apóstol pudimos comprenderlo. ¿Por qué? Porque como él bien dijo, chocamos con algunas cosas. Básicamente muchas veces chocamos con nuestra propia incredulidad, la dificultad para poder creer. Chocamos con muchas cosas que hacen a nuestra personalidad, a nuestro propio yo, a lo que nosotros creemos que somos como el Hijo. Y verdaderamente, hermanos, todo lo debemos al amado Dios. Chocamos con nuestra propia soberbia, tenemos que poder esforzarnos para poder creer y poner allí un oído atento a la palabra que viene del altar. Porque efectivamente, hermanos, en el desarrollo de la explicación del amado apóstol, nos dimos cuenta que la libertad, la verdadera libertad, nos la da Cristo. Él dijo no solamente decir que somos libres, sino sentirnos libres. Y sabemos que basta unos muy pocos pensamientos, alguna preocupación, como para llegar a un límite a veces muy difícil o insoportable en nosotros mismos, cuando no podemos superar estas cosas. Y esa libertad, hermanos, nos fue explicado, viene por el Evangelio, por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Entonces tenemos que esforzarnos en poder hacer audible esa palabra, guardarla en nuestro corazón, esforzarnos para poder creer.
Y el amado apóstol desarrolló en cuanto a los mandamientos, a muchas explicaciones tan hermosas. Y uno recuerda el mandamiento del amor a Dios y al prójimo que hace a la naturaleza del Evangelio de Jesucristo. ¿Y cómo puedo decir que amo a Dios si no amo a mi hermano? Y nunca lo puedo amar si menos lo puedo perdonar. Y se centró todo ello, hermanos, y cala profundo en nuestro corazón. No siempre podemos perdonar, aunque sostengamos que lo hemos hecho. Y yo recordé, hermanos, algo que hace mucho dijo un apóstol mayor, que si nosotros queremos pero no podemos, Él lo hace. Porque obviamente hay cosas que son muy difíciles de perdonar. Pero entonces quedamos ligados y atados a esto. Los sacramentos, somos libres por el perdón, por la palabra del perdón. Somos libres, hermanos, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Y justamente el amado apóstol explicó algo de lo que fue la esclavitud en aquellos tiempos. Y Jesucristo comparó también, utilizó ese concepto de libertad, comparándolo con la esclavitud tan normal en muchos tiempos y en aquel tiempo también. Y ahora, amados hermanos, cuando Jesucristo lavó los pies a sus discípulos, hizo una tarea que hacían los esclavos. El amado apóstol nos dijo que cuando recibimos el don del Espíritu Santo, el sellamiento, el amor de Dios está en nosotros. Y Jesucristo dijo a sus discípulos luego de lavar los pies de ellos, como yo os he hecho, hacedlo vosotros también. Entonces ese ejemplo del servir, el sentido de libertad de Cristo es muy superior a la libertad humana y temporal como nosotros la conocemos. Y esa libertad, hermanos, esencialmente nos permitirá, una vez, cuando venga el Señor, poder ser parte de su venida, poder ser parte de esa imagen y semejanza que Él espera encontrar en nosotros. Amén. Y sí, esa libertad implica también ser capaz de aceptar al otro y de llevar el Evangelio hacia el corazón del otro. Porque un mismo hecho puede ser comprendido y llevado de una manera muy distinta entre una persona al cual por el Espíritu Santo le han sido revelado el Evangelio, como acá Hijo de Dios, a una persona que solamente tiene alguna idea de Dios o algún concepto de Dios. Cuando atravesamos por distintas situaciones, cualquiera sean, el amado Dios siempre nos habla antes, siempre nos explica antes, siempre nos muestra antes y siempre nos toma de la mano antes para llevarnos por uno u otro camino. Pero poder también en esa libertad con esa libertad que Cristo nos da, poder llevar la palabra al otro, para convertir la expectativa del otro o la forma de la fe que tenga el otro en una fe verdadera, para que el otro no quede solamente creyendo que es hijo de Abraham o que está salvado porque está bautizado, o que está salvado porque de tanto en tanto va a la iglesia. Y esto corre también para cada uno de nosotros. Porque le podríamos decir al amado Padre, pero Padre, yo vengo a la iglesia, canto en el coro, ofrendo. ¿Y dónde está el logro?
El logro está en que podamos vencernos a nosotros mismos tomados de la libertad de Cristo. Porque a veces cometemos el error de creer de asignar la categoría de logro a algo que se supone que debíamos hacer. Yo he contado en alguna comunidad que una vez varias veces, pero en una particular me había quedado sin trabajo y entonces la persona que no me pudo dar más trabajo me encomendó a alguien que me iba a enseñar a buscar trabajo, preparar un currículum, enfrentar las entrevistas, etcétera, etcétera. Y ese hombre un día me dice, escriba en una hoja de papel sus logros. Para la próxima vez que venga lo hablamos. Y yo escribí, llené la hoja con logros. Los logros eran haber entregado el trabajo en tiempo, no haber hecho caer a las personas que me habían contratado en un error, y en fin. Entonces empezó a analizar cada uno de los logros conmigo, sentado uno enfrente del otro, y me decía, mire, acá me dice que usted entregó los balances en fecha. Para eso le pagaban, ¿no? Sí. Bueno, ¿lo borramos? Les puedo asegurar que me borró más de la mitad de la hoja. Me convenció de que tenía que borrar casi más de la mitad de la hoja. Y entonces me fui a casa con una hoja toda tachada. Como a veces se dice de los chicos que los mandaron al rincón a pensar. Y a mí me mandaron a pensar a ver cuáles habían sido realmente mis logros. Y en cada oficio divino, el amado Dios también nos pide que echemos una mirada sobre nuestro corazón para que veamos qué cosas realmente hemos conseguido, qué cosas realmente hemos vencido, con qué intensidad realmente podemos sentir la palabra de Dios. Porque no solamente se trata de creer que somos libres, sino que sobre esa fe, sobre esa creencia, sobre esa convicción, porque son necesarias las dos cosas, y en un mismo y en un determinado orden. Primero tenemos que creer, y después no tenemos que sentirla, tenemos que experimentar esa libertad. Porque uno también podría sentirse libre y que no le importe nada de nada, equivocadamente. Pero los conceptos, las cosas de Dios vienen tomadas de la mano, son conceptos que funcionan en conjunto. Y entonces, hermanos, ahora, en el antepatio del perdón de los pecados, es necesario que también echemos una mirada sobre nuestro corazón, todavía una vez, para ver aquellas cosas que quizás a veces invocamos como logros y no lo son. Para ver aquellas cosas que a lo mejor le decimos al amado Dios y salió así y no lo pude hacer mejor. Y nosotros sabemos que sí que lo pudimos hacer mejor. Y el Señor en esa medida de gracia coloca esa palabra, ese sentir que es el arrepentimiento. Porque lo tengo grabado en el corazón, una vez lo pronunció el apóstol Batista, porque él decía, vieron que a veces uno cuando participa del perdón de los pecados, a veces el corazón sigue reprochando. Y cuando uno se para en esta realidad, es terrible. Esto es, que vengamos a la casa de Dios, que escuchemos el perdón de los pecados, pero que cuando nos vamos de aquí o aún cuando volvemos al asiento, entonces nuestro corazón nos sigue reprochando, es terrible. Y el apóstol dijo, si tu corazón te reprocha, yo soy más que tu corazón. Para decirnos de otra manera, amable, amorosa, llena de cariño, de que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo va más allá que cualquier recriminación, que las propias recriminaciones, que los propios reproches. Hermanos, si uno se reprocha a sí mismo siempre lo mismo, es muy difícil de poder levantar la cabeza. Es muy difícil de estar alegres. Es muy difícil de querer intentar algo de nuevo, de volver a empezar, cuando hay un reproche histórico y permanente y que ocupa un lugar central en nuestro corazón. Pero dijo el apóstol, si tu corazón te reprocha, yo soy más que tu corazón. Y yo sentía como que me lo decía a mí, es como si el apóstol desde el altar me dijera, a vos te lo digo, Porque él conoce también cuáles son nuestros reproches. Y entonces ahora podemos sumergirnos en ese sentir del arrepentimiento, que es
es la puerta de entrada entonces a poder participar del perdón de los pecados. Por favor, querida hermana. Estamos invitados a participar de la oración que nos enseñó nuestro Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, os son perdonados los pecados y la paz del resucitado sea con todos vosotros. Amén. Padre amado, buen Dios, cuando se pronuncian estas palabras de absolución en el envío recibido, entonces, Señor, se extingue el derecho del espíritu de abajo. Ahí donde había una deuda, pues ahora no la hay más. Ahí donde había alguien que entonces viene a golpear la puerta del corazón para llevarse lo que no le pertenece, ahora no vendrá más. Porque el sacrificio de Jesús, renovado cada vez, entonces extingue, agota el pecado y la culpa. Él llevó consigo nuestra cautividad. Él coloca entonces una puerta abierta y no importa el estado en el que nos encontremos o en el que nos encontrábamos, si hubiéramos estado cansados, tristes, afligidos, desganados, ahora hay una puerta y hay una luz. Hay una puerta que se abre que podemos trasponer para comenzar de vuelta, empezar de vuelta. ¿Con qué fuerza, Padre? Con la que tú das, por esa comunión entrañable, por la fuerza de la comunión, por la fuerza de pertenecer, por la fuerza de permanecer. Tú guiarás nuestros pasos, empezar de vuelta, Padre. Tener la oportunidad de hacer las cosas otra vez, más allá del tiempo y de la distancia. Padre, y entonces buscamos en el corazón formas de agradecerte, formas de alabar tu santo nombre, y de cada corazón entonces saldrán ahora, desde cada hogar, desde cada lugar donde se participa de esta hora, y desde aquí mismo, cada uno de nosotros, buscamos en el corazón formas de agradecerte, de alabar su santo nombre, Padre, porque nadie puede hacer lo que tú haces por cada uno de nosotros. Permite que podamos quedar fieles, Señor, que podamos quedar enteros, que podamos volver a levantarnos. Padre bueno, te ruego por cada uno de tus hijos y tus hijas, por los que están lejos, por los que están solos, por los que no la están pasando bien, Señor, por aquellos cuyos corazones están enlutados por la pérdida de un ser amado. Te ruego por los que han partido, Señor, porque el tiempo pasa y pronto
dentro de poco, Padre, entonces tendremos otro oficio en ayuda de los amados difuntos. Y queremos tener el corazón abierto, no para acordarnos una semana antes de ese día, sino cada vez poder acordarnos de los que han partido. Padre, te ruego por los que te ruegan día y noche, por su corazón, por lo que le sucede, te ruego por las nostalgias de todos. Tú puedas colocar tu caricia, Señor, podamos recostarnos y descansar. Padre bueno, y que cada uno pueda disfrutar de tu palabra y de este instante a los pies del altar, y que podamos disfrutar en el hacer la oración, y que podamos disfrutar, saber y sentir que tú nos escuchas, y que entonces sobreviene esa paz. Padre bueno, te pido por el apóstol de distrito, por ese ministerio, te pido por cada uno de los siervos, por cada una de las almas, por cada uno de los que colabora en tu casa, por cada una de las ofrendas, sean agradables delante de tus ojos, por cada instante, por cada tiempo, porción de tiempo que es colocada en la obra, tú la puedas ver y mirar con agrado. Padre bueno, guía nuestros pasos, que no ocasionamos daño, que tampoco nos sea hecho, y que podamos hacer un lugar, un instante para sumergirnos en tu regazo. Padre bueno, te lo pedimos por Jesús en los apóstoles. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y el fiel acompañamiento del buen y santo Espíritu sea con cada uno de vosotros. Amén. Por favor. Gracias. Junto al amado obispo queremos dejar los cariñosos saludos a cada una de las hermanos y las hermanas. Es a veces inimaginable los lugares de donde se participan de estos oficios, de este lado del mar y del otro lado del mar. Inimaginable los lugares y las circunstancias, pero como hemos sido enseñados, a todos nos unió el amor de Cristo. Así que un cordial saludo de todo corazón a cada uno y hasta pronto.
Soy alegre,